Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Un placer para mí estar nuevamente conectados con ustedes y también les agradezco pues su tiempo que dedican a compartir la escritura con nosotros. De parte de mi esposa, Ileana, saludos para todos y bueno, pues la semana pasada quedamos casi al final de lo que estamos compartiendo en cuanto al bautismo a través de este estudio de Edificando la Iglesia. Y quedamos en la parte de, pues, que aclarábamos que el bautismo en sí no tiene un valor en sí de salvación absoluta, sino que el bautizando, el candidato al bautismo, se bautiza porque es salvo, no para que lo sea, sino porque ya lo es. Y también explicamos la razón por la que no bautizamos a los recién nacidos y es precisamente porque el candidato al bautismo debe ser una persona, no hay edad, puede ser un niño, pero obviamente ya con conocimiento de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por él o por ella. La persona tiene que tener un conocimiento claro de que Jesús, el Señor, murió por nosotros sobre la cruz para pagar por nuestros pecados, de los cuales nos limpia con su sangre preciosa. Eso obviamente no lo sabe un bebé porque está todavía en el estado de la inocencia y explicamos que en lugar de bautizar a los bebés, los presentamos al Señor como un acto de fe delante de Dios. Pues hoy vamos a regresar aquí a ver si nos da tiempo a compartir pues, el significado del bautismo, el simbolismo espiritual del bautismo y si Dios lo permite, entonces entramos ya a la parte de la Santa Cena, pues hemos estado hablando de estas ordenanzas establecidas o ordenadas por el Señor Jesucristo, que fueron tanto el bautismo como la Santa Cena. Y vamos a orar para ir allá. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos ahora en tus manos, te rogamos que ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón a la verdad de tu palabra. Te presentamos además a aquellas personas que están enfermas. Tenemos amistades que son como familias nuestras, enfermos en Nicaragua, aquí en Estados Unidos. Te pedimos que todas las personas que han puesto su fe en ti, esa fe sea honrada por la fidelidad de tus promesas, registradas en la palabra, en la Biblia, donde dice que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados. Entendemos que Jesús no solamente llevó nuestros pecados a la cruz, sino también nuestras enfermedades. Y sabemos que tú puedes sanarle, Señor, y que tú puedes glorificar tu nombre en cada uno de esos corazones y en esas familias. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, para que tu nombre sea glorificado y ellos sanados y reunidos a regocijarse nuevamente con los suyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, pues dijimos esas cosas y hoy vamos a entrar en la parte del simbolismo del bautismo. El bautismo es un acto simbólico, es un drama espiritual en el cual se representa una vez más la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a salvación, pues el bautizando, cuando el individuo, sea mujer, sea hombre, sea adulto, sea niño, la persona que se está bautizando, la inmersión en el agua, cuando esa persona es sumergida en el agua, simboliza o ratifica la muerte o sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa persona viene ascendiendo del agua, pues simbólicamente representa la resurrección del Señor Jesucristo. En cuanto a la experiencia, pues el bautismo es un acto que se realiza con la participación del bautizando, del candidato o del recién convertido, el nuevo nacido, el nacido de nuevo, o como le quiera llamar. Y esto es una razón más por la que no bautizamos los recién nacidos, porque el recién nacido no sabe realmente lo que está haciendo. Pero ya una persona con conciencia, sea un niño de 8, 10 años o un adulto o lo que sea, como dije, no hay una edad específica, pero la persona tiene que participar en este acto simbólico y
obviamente tener una conciencia de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. El bautizando se identifica espiritualmente con el sacrificio perfecto de Cristo por nosotros los pecadores. Y en el acto de la inmersión, cuando la persona es sumergida en el agua, esta persona antes de ser sumergida puede él mismo o ella pues expresar, declarar con sus propias palabras: Cristo murió por mis pecados a fin de que yo muera al pecado. Es decir, Cristo nos da a nosotros el poder para poder vivir una vida que agrade a Dios, que honre a Dios, una vida capaz de vencer las tentaciones para no caer en pecado. El acto de salir del agua del convertido, pues esta persona debe declarar con sus propias palabras: Cristo resucitó de los muertos para que yo pueda vivir una vida justa y tenga en Él, es decir, en Cristo Jesús, vida eterna. En cuanto a regeneración, pues hemos hablado salvación, experiencia. En cuanto a regeneración, pues la experiencia del nuevo convertido, del que se acaba de bautizar, lo describe también la palabra en Tito, y vamos a ir a Tito capítulo 3, versos 4 al 7, como el lavacro o como la limpieza. En este caso no, aclaro, no es la limpieza en esa agua, sino la limpieza en la sangre preciosa de Cristo y en la palabra de Dios. Porque, repito, el bautismo en sí mismo no tiene poder salvador alguno, sino que la persona es bautizada porque ya es salva. Eso lo repetiré cuantas veces sea necesario. La persona se bautiza porque ya es salva, no para que sea salva, como algunos confunden. Vamos a Tito, la epístola de Pablo a Tito, está después de Timoteo y antes de Filemón. En el capítulo 3, del verso 4 al 7, dice así. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pues obviamente el Espíritu Santo está haciendo esa obra regeneradora dentro de nosotros. De la misma manera, pues, el bautismo, ese acto simbólico de entrar en las aguas, también la palabra de Dios, pues simbólicamente se refiere en las escrituras a veces a la palabra de Dios como agua, porque el agua, pues el acto de lavarnos, de bañarnos con agua y jabón, pues nos limpia física y biológicamente por fuera. El agua limpia se lleva microbios, bacterias, suciedad, etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios nos limpia de la inmundicia del pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de la inmundicia del pecado. Y la actividad interna del Espíritu Santo tratando con nuestra conciencia, tratando con nuestra voluntad, con nuestro corazón, no el órgano que bombea sangre, sino donde se asienta o el centro de la voluntad del hombre, donde se toman las decisiones para servir a Dios o para ir en contra de Dios, para pecar o para no pecar, para vivir una vida que agrade a Dios o hacer lo que nos dé la gana. Y ahí es donde trata el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, el bautismo en agua simboliza esa limpieza. Por eso en Hechos 22:16 dice: levántate y bautízate y lava tus pecados. Es decir, en calidad de lo que ya hemos hecho, de haber confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, es un acto simbólico en el cual, pues ahí viene la parte del testimonio. El testimonio del bautizando es que no se avergüenza públicamente de haber entregado su vida
bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo, de haber confiado plenamente en Cristo como único Señor y Salvador personal. Entonces, eso era una de las razones por las que la gente se bautizaba públicamente en el principio y se continúa bautizando públicamente hoy en los ríos, en el mar o en el bautisterio de la iglesia que lo tenga, en una piscina o lo que sea, de un cuerpo de agua donde pueda ser sumergida la persona. Y ese es un acto que públicamente la persona declara al mundo entero que no se avergüenza de haber tomado la decisión de servir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Entonces, por medio del bautismo, el convertido en sentido figurado se viste de Cristo. Como el soldado se pone su uniforme, pues así el cristiano se viste de Cristo. Inclusive en Efesios y también en Colosenses, en otras epístolas, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta, e inclusive es un mandamiento, a que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre creado según Jesucristo o hecho según Jesucristo. Entonces, ahí vamos a dejar el bautismo. Vuelvo a recalcar que la fórmula bautismal está dada por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, verso 19. Realmente hay que leer el 18, 19 y 20, que es la gran comisión. Pero ahí, entre esos dos versos, está claro, establecido, ordenado por el Señor Jesucristo, que la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, independientemente de aquellos que insistan que es según Hechos 2:38, donde Pedro dice, bautícese cada uno de ustedes en Jesucristo o en el nombre de Jesucristo. Ya eso lo aclaramos la semana pasada y no creo que sea necesario volver allá hoy, pero lo importante es que Jesús, el Señor Jesús, antes de ser crucificado, estableció que la fórmula bautismal es en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nadie, ni mucho menos los apóstoles, ni los líderes de la iglesia primitiva, ni mucho menos los de hoy, del siglo XXI, pueden cambiar lo que el Señor Jesucristo ya estableció. Bueno, pues pasamos del bautismo a la Santa Cena, no sin antes volver a aclarar que hay una pequeña diferencia entre la celebración de la Santa Cena y el bautismo. Pues obviamente el bautismo en agua es ese acto de ingreso en la iglesia cristiana, en la fe cristiana, y simboliza el comienzo de la vida espiritual. La Cena del Señor es el acto de comunión y representa, es decir, el único medio o garantía para la continuación de esa vida espiritual. Por eso el bautismo en este caso, representa fe en el Señor Jesucristo, mientras que la Santa Cena representa comunión con el Señor Jesucristo. Y inevitablemente es imposible tener comunión con alguien si no se cree en esa persona, si no se le considera real y verdadera. Pues obviamente que la fe ejercitada en ambos, pero tiene una pequeña diferencia el uno con el otro. El bautismo se administra una sola vez. La gente se bautiza una sola vez porque obviamente la vida espiritual tiene un solo comienzo. Comienza cuando usted o yo confesamos a Jesús como único y Señor Salvador personal. Pues se nace una sola vez en Cristo. Y la Santa Cena se celebra periódicamente, puede ser todos los días, como expliqué hace unos días atrás, como puede ser cada domingo en la iglesia, como puede ser un domingo al mes en la iglesia, pero la Santa Cena se celebra con frecuencia para enseñarnos que la vida espiritual debe ser alimentada diariamente, necesita ser alimentada para poder ser sostenida. Y la manera de alimentar la vida espiritual es pues en comunión con Dios, manteniendo una comunión personal con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y por medio de la palabra, la oración, el ayuno, todos los medios de la gracia. Vamos entonces a la Santa Cena. Y para ir a la Santa Cena vamos a leer primero en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recuerda a la iglesia de Corintios la importancia de
participar de la Santa Cena o celebrar la comunión o celebrar la Santa Cena, como usted le llame. Vamos a leer del verso 23 al 26 y luego del 22 al 20. Vamos a leerlo del 23 al 32. Note que aquí hay al menos en la traducción que tengo yo, la Reina Valera, las letras en rojo pues son palabras textuales del Señor Jesucristo en esas últimas horas antes de ir al Monte de los Olivos, donde luego fue arrestado, y de ahí comienza pues su recta final hacia el sacrificio sobre el madero. Pero aquí dice, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándonos de la Santa Cena, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y ahí obviamente, pues cuando tenemos los elementos de la Santa Cena, pues comemos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y obviamente ese es el momento en que bebemos la copa. Luego sigue diciendo, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos han muerto. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En este caso, eso de castigados también se puede usar la palabra disciplinados. El caso es que cuando dice discernirnos a nosotros mismos, es que antes de la Santa Cena, esto es un adelanto, cada individuo debe examinarse a sí mismo, debe tener un momento íntimo de una conversación, de un análisis interno, de mirarnos hacia adentro con la ayuda del Espíritu Santo y examinar el curso de nuestros días, cómo hemos pensado, qué hemos dicho, qué hemos hecho y aún qué hemos dejado de hacer. Es decir, un examen completo y rogar que el Espíritu Santo traiga a mente si hemos pecado para pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. Obviamente los cristianos no debemos, digo, porque, bueno, no tenemos control unos sobre otros, pero se supone que el cristiano no sea un pecador habitual. Somos pecadores porque en cualquier segundo podemos pecar contra Dios. Y el que diga que no peca, llama a Dios mentiroso. Pero el caso es que nosotros, los cristianos, no debemos ser pecadores habituales. Es decir, deliberadamente levantarnos de la cama ya con un plan de pecado para el día entero. Obviamente que no. Es más, el verdadero cristiano, cuando peca, por muy mínima cosa que sea, los pecados no los podemos categorizar en peores o que este es peor que aquel. Cualquier pecado es un acto de rebeldía contra Dios y nos aleja, nos separa de Dios. Pero el caso es que la más mínimo fallito al verdadero cristiano le atribula, porque lo menos que queremos es ofender a Dios, lo menos que queremos es doler el corazón de aquel que ama nuestras almas. Lo menos que queremos es entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros y que es el que tiene que, pues, diríamos, tratar con nosotros con esa naturaleza pecaminosa y esa inclinación constante en nosotros a la rebeldía contra Dios. Cuando hablo de pecado, pues
el gran mal que hay entre la gente cree que pecado está limitado a inmoralidades sexuales y cosas semejantes. Pecado es cualquier cosa que se levante contra el conocimiento de Cristo, cualquier cosa que ofenda a Dios, una mala palabra, una contestación dura, áspera a alguien, independientemente de quién sea, una falta de respeto a un anciano, un, yo diría que un exceso de corrección a un niño, sea su hijo, su nieto, el que sea, un abuso de autoridad o poder con nuestros hijos, con nuestros nietos. El dejar de hacer una cosa buena sabiéndola hacer es pecado inclusive. No solamente lo malo, es decir, lo bueno que usted no haga, sabiendo que lo puede y debe hacer, es pecado. Hablarle a alguien de Cristo cuando usted tiene la oportunidad de hacerlo y usted no lo hace, se le contará como pecado. Es decir, que el pecado es una cosa muy amplia y por eso debemos examinarnos antes de participar de la Santa Cena. Entonces, la Santa Cena o comunión es un acto de fe y esto forma parte integral de la adoración, es parte del servicio de adoración a Dios. Todo lo que hacemos en el servicio de la iglesia, algunos cristianos creen que la adoración y la alabanza es limitada a cantar los himnos de adoración y alabanza, pero todo lo que se hace en la iglesia tiene que redundar para la gloria de Dios, es parte del culto de adoración a Dios y la Santa Cena forma parte de eso, tanto por su significado y también porque fue ordenada por el Señor Jesucristo. Es decir, el mismo Señor Jesús, horas antes de su muerte expiatoria, ordena lo que acabamos de leer en 1 de Corintios, capítulo 11, del verso 23 al 26, sobre la Santa Cena. Entonces, note que la Santa Cena tiene unas características notables, muy importantes, en conmemoración. Ahí dice, en memoria de mí. Nosotros sabemos que todos los países pues tienen sus fiestas nacionales, específicamente, o la más importante, la celebración de la independencia. Por ejemplo, en Estados Unidos acaba de celebrar el Día de la Independencia el 4 de julio, hace pocos días atrás. Y pues nosotros cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos celebrando ese acto de independencia, de liberación, que gracias al Señor Jesucristo podemos celebrar. Es decir, fuimos libertados, fuimos arrebatados de las garras del reino de las tinieblas. Éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado y obviamente reos de muerte eterna. Sin embargo, Jesucristo nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz. Eso lo dice más claramente es una referencia más directa al Padre, es decir, a Dios Padre que al propio Jesús. Y está en Colosenses, se las voy a leer para que vean que no me estoy inventando esto. En Colosenses capítulo 1, vamos a decir, no me gusta tomar los versos fuera así como por los pelos y sacarlos de un pasaje. Voy a leerles desde el verso 9 hasta el 14. Dice, por lo cual también nosotros, este es Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, de los colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, es decir, la gloria de Dios, que es Jesucristo, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad quiere decir grandeza de ánimo, que la necesitamos todos los días. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, aquí viene, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa palabra redención es una referencia directa. La traducción literal es del acto en el cual, por ejemplo, usted iba al mercado de los esclavos
en aquellos tiempos de Pablo, y me imagino que mucho más cerca de nosotros, un siglo y tanto atrás. Usted iba al mercado donde se vendían los esclavos y usted compraba al esclavo, fuera uno o fueran 10, los que fueran, usted los compraba y pagaba el precio. Jesús nos compró a nosotros con precio de sangre preciosa. Nos arrebató del reino de las tinieblas. Éramos esclavos y esa palabra ahí que dice librado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y abajo dice en el 14, tenemos redención, fuimos redimidos. Redimir es pagar un precio por nosotros. También en la historia de Israel, cuando un israelita perdía todo y se vendía por esclavo, el pariente más cercano a él tenía el derecho de comprarlo, de comprar su libertad e inclusive redimir las propiedades que había perdido. Y eso es exactamente lo que vino a hacer Jesucristo. Por eso Él se hizo hombre, para ser nuestro pariente cercano y podernos redimir, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con su sangre preciosa. Entonces, pues cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, nosotros conmemoramos la independencia o nuestra liberación del reino de las tinieblas, y no solamente el reino de las tinieblas y las consecuencias de ese reino de las tinieblas, que son la esclavitud en el pecado y la muerte eterna en el infierno. Entonces, ¿por qué recordar la muerte del Señor Jesucristo? Algunos dicen, es que la religión de los cristianos es pura sangre, se habla de sangre desde el primer libro en Génesis hasta el último. Bueno, Dios así lo estableció. Eso es un asunto que usted le tendrá que pedir cuentas a Dios un día. Ojalá que sea del lado correcto de pedir cuentas y no en el juicio del trono blanco. Ojalá que usted entienda que lo que no puede entender ahora, lo entenderá después. Pero Dios dice en su palabra, en repetidas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como se repite en el Nuevo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Punto. Así lo estableció Dios y nosotros no podemos cambiar eso. Como usted no puede cambiar las leyes del tráfico. Usted no puede ahora meterse en la cabeza que con la luz verde hay que parar y con la roja vamos a seguir. Vamos a ver bueno, si las autoridades del tráfico de la ciudad y de la nación entera estarían de acuerdo a cambiar eso. Ya está establecido, de esa manera es, y Dios estableció las cosas y Él sabe mejor que nosotros cómo. El caso es que, ¿por qué recordar la muerte del Señor Jesucristo? Porque ese es el acto cumbre de su ministerio. Para eso Él vino. Jesús no vino a pasearse en Galilea. Jesús no vino ¿cómo se llama? A halagarnos a nosotros o a darnos una palmadita en el hombro y qué sé yo, a darnos a nosotros una ayudita o lo que sea. Él vino a morir por nuestros pecados. Desde antes de su nacimiento, 750 años antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Es más, casi 3000 años antes, porque en Génesis 3:15 ya Dios lo anuncia. Él anuncia ese que habría de venir y se sabe perfectamente que es su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Y en Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante, ahí está diciendo que desde antes antes de la fundación del mundo, antes que el Dios creara todas las cosas que se ven en el universo, todo lo que existe ya estaba decretado en el cielo, que Jesucristo vendría a morir por nosotros, y eso es lo que Él vino a hacer por nosotros. Entonces, celebramos su muerte porque es el acontecimiento cumbre de su ministerio. Él vino a dar la vida por nosotros, a pagar por nuestros pecados, los pecados que usted y yo no podíamos pagar, y no puede pagar ningún hombre, ninguna mujer. No se puede comprar con dinero, porque ¿quién no estaría dispuesto a pagarlo? Pero no tiene valor ninguno. Las cosas materiales de este mundo delante de Dios en cuanto al pecado no sirven para nada, solo la sangre preciosa de Cristo. Entonces, nosotros no somos salvos meramente por su vida, la vida que vivió aquí en la tierra, ni por sus enseñanzas, aunque fueron perfectas, libres de pecado, etcétera, etcétera.
pero nosotros somos salvos por su, por su muerte y su resurrección. Nosotros somos salvos por el sacrificio perfecto de Cristo, por su muerte y resurrección. No solamente por la muerte, sino por la resurrección. La resurrección de Cristo es una prueba innegable de que Dios Padre aceptó su sacrificio perfecto como suficiente y más que suficiente para redimir nuestros pecados. Entonces, por eso es que celebramos la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, donde siempre estuvo con el Padre por toda la eternidad. Él dejó esa eternidad que siempre compartió con el Padre y se hizo a sí mismo hombre, se encarnó en María la Virgen por el poder del Espíritu Santo, nació como hombre, porque por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre tenía que salir el pecado del mundo. Entonces, en la Santa Cena, para cerrar aquí, celebramos la muerte del Señor Jesús porque ese es el acto cumbre de su ministerio, el cual él vino desde el principio, nunca lo escondió, lo dijo claramente a sus discípulos, que él venía a morir, a sufrir, a padecer, sería entregado en manos de hombres inicuos y moriría sobre el madero por usted y por mí. Por eso, cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos celebrando ese día glorioso en que Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, dio su vida. El justo murió por los injustos, el perfecto por los imperfectos. Es aquel en el cual nunca se encontró pecado. Murió por mí, que soy un pecador, murió por usted, que es un pecador. Para que usted y yo no tengamos que vivir obedeciendo al pecado o bajo el yugo del pecado. Y el día que nuestros ojos sean cerrados aquí, lo podamos abrir allá en su presencia si ponemos nuestra fe en Él. Por eso yo le invito a que usted entregue su vida completamente, confiado completamente en Jesucristo. Dígale hoy, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Yo quiero confiar mi vida en tus manos y quiero vivir para servirte y para glorificar tu nombre. Y usted nunca se arrepentirá de eso. Ojalá que lo haga. Y bueno, pues le invito a que se vuelva a conectar con nosotros el domingo a las 11 de la mañana. Estaremos compartiendo el mensaje de la palabra. Será una continuación del mensaje del domingo pasado en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 13 en adelante. Y obviamente el próximo viernes de arriba, si el Señor Jesucristo no ha venido por la iglesia, continuaremos compartiendo sobre la Santa Cena. Aún nos queda un poco de la Santa Cena. Vamos a ver la instrucción que tenemos en la Santa Cena, la inspiración en la Santa Cena, la seguridad, la responsabilidad y la importancia de esta doctrina para la iglesia. Hasta entonces, que Dios le bendiga a usted, a su familia, que le guarde en el hueco de su mano y estamos nosotros muy agradecidos por el tiempo que usted pues tiene la gentileza de conectarse con nosotros. Muchas bendiciones y saludos nuevamente de parte de mi esposa Iliana. Hasta luego.